Mi nombre es Rebecca Mitchell, tengo 27 años y nunca pensé que un mensaje de texto pudiera destrozar mi mundo. Aún recuerdo cómo miraba mi teléfono durante el descanso del almuerzo. Leyendo esas palabras de mi madre, cena anual del día. De la madre este domingo a las 6 p.m. solo para hijos exitosos. Rebecca, como trabajadora de fábrica, claramente no estás incluida. Hasta que encuentres una carrera adecuada. Considérate excluida, mis manos temblaron, mientras mis compañeros de trabajo se reían cerca, sin saber que mi familia acababa de desecharme como a la basura. Lo que ocurrió después cambió todo. Antes de continuar con este viaje emocional, déjame saber desde dónde me estás mirando en los comentarios abajo. No olvides dar like y suscribirte para escuchar más historias sobre el rechazo familiar y encontrar tu propio camino hacia el éxito. Crecer en Brooklyn, un suburbio acomodado de Boston, significaba vivir en un mundo donde las apariencias importaban más que la realidad. Nuestra casa colonial de 4 habitaciones, con su césped perfectamente cuidado, era el escenario perfecto para la imagen cuidadosamente construida de mi madre. Devorada agente inmobiliaria con talento para vender propiedades de lujo, medía el valor humano por los metros cuadrados y los códigos postales. La ropa de diseñador, los autos de lujo y conocer a las personas adecuadas eran sus monedas de cambio. Mi padre, Thomas, abogado corporativo especializado en fusiones y adquisiciones, estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Trabajaba 70 horas a la semana, desapareciendo en su oficina en casa los fines de semana, saliendo principalmente para criticar nuestro desempeño académico o asistir a eventos de networking donde podía exhibir a su exitosa familia como trofeos. Rebecca, siéntate derecha, nadie respeta a una mujer con mala postura, susurraba mi madre de manera tajante en estos eventos, pellizcando mi brazo cuando no sonreía lo suficientemente convincente frente a sus amigos. Mis hermanos dominaron el juego familiar desde temprano. Nathan, 3 años mayor que yo, pasó sin problemas por la pre-medicina en Harvard y entró en una prestigiosa residencia quirúrgica. Amanda, solo 18 meses mayor que yo, se graduó en la cima de su clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. Ambos desempeñaron sus papeles a la perfección. Nathan, el brillante doctor que salva vidas; Amanda, la abogada de mente aguda que lucha en batallas corporativas. Las cenas familiares eran evaluaciones de desempeño disfrazadas de comidas. Nathan recibió otro reconocimiento del jefe de cirugía hoy, anunciaba mi madre, sirviendo verduras orgánicas asadas, con proteínas de origen local. La firma de Amanda le está considerando para socia junior. ¿No es increíble? Luego, todos los ojos se volvían hacia mí, esperando mi contribución al honor familiar. Cuando mis logros no cumplían con el estándar, lo que casi siempre ocurría, la sonrisa de mi madre se apretaba. Bueno, Rebecca está haciendo lo mejor que puede, supongo. Desde niña, me incliné hacia la creación de cosas. Mientras Amanda organizaba sus muñecas en escenarios de tribunales simulados, yo construía estructuras elaboradas con bloques y legos, cuando Nathan memorizaba gráficos de anatomía. Yo desmantelaba radios viejos para entender su funcionamiento interno. Encontraba alegría en crear objetos tangibles, en entender cómo funcionaban las cosas. Esta fase necesita terminar, declaró mi madre cuando me uní al club de robótica en lugar del equipo de debate en la secundaria. Jugar con máquinas no te llevará a ninguna parte en la vida, Rebecca. Es lindo ahora, pero pronto será solo vergonzoso. A pesar de mantener un sólido promedio, debéis sacar buenas calificaciones en mis exámenes SAT. La temporada de solicitudes universitarias se convirtió en un campo de batalla. Quería postularme a programas técnicos, tal vez ingeniería o diseño industrial. Absolutamente no, dijo mi padre rotundamente durante una tensa discusión en la cena. La familia Mitchell no produce mecánicos, somos profesionales. Estudiarás negocios como lo hizo Amanda antes de la escuela de Derecho. Para mantener la paz, me inscribí en el programa de negocios de la Universidad de Boston, siguiendo los pasos de mi hermana. ¿Cómo se esperaba? Durante 2 años y medio traté de moldearme a su visión. Me uní a los clubes correctos, salí con un estudiante prejurídico que mi madre aprobaba y mantuve el GPA necesario para evitar críticas, pero por dentro me estaba desmoronando. Los ataques de pánico se volvieron rutinarios antes de los exámenes. Perdí peso a medida que el estrés destruía mi apetito. El sueño me eludía. Miraba los libros de texto llenos de conceptos que no despertaban ninguna pasión en mí. Durante mi tercer año, me encontré sentada en la clase de Estrategia de Marketing 301, escuchando una conferencia sobre cómo manipular el comportamiento del consumidor. Cuando algo dentro de mí simplemente se rompió, el profesor explicaba cómo hacer que las personas se sintieran inadecuadas para que compraran productos que no necesitaban y de repente
Todo lo que podía escuchar era la voz de mi madre usando exactamente esas mismas técnicas conmigo durante 20 años. Esa tarde, en lugar de asistir a mi clase de análisis financiero, caminé hasta la oficina de registros y presenté los papeles de retiro. Llamé a la oficina de mi padre después, y mi voz, sorprendentemente firme, dijo: he dejado el programa de negocios. Cuando finalmente respondió, su respuesta fue inmediata: arregla este error de inmediato o tus pagos de matrícula se detendrán mañana. Eso está bien, respondí, sorprendiéndonos a ambos con mi calma. Gracias por apoyarme. Hasta aquí. Esa noche, mientras empacaba mi departamento, ignorando docenas de mensajes de texto cada vez más frenéticos de mi madre, sentí algo que no había experimentado en años. Paz, el anuncio clasificado era simple: Su necesitan técnicos de ensamblaje para fabricante de dispositivos médicos. Se dará capacitación. Se requiere diploma de secundaria. Nada en él gritaba oportunidad profesional, pero algo en esas palabras sencillas me llamó la atención. 2 días después de retirarme de la universidad, me senté en el lobby estéril de Precision Medical Technologies, llenando una solicitud con las manos temblorosas. Keral, la gerente de recursos humanos, levantó las cejas al ver Boston y una vez a ti en mi historial educativo. Estás un poco sobrecalificada, ¿no lo crees? No estoy calificada en absoluto, respondí honestamente. Nunca he hecho algo que importe. Me gustaría aprender algo. Mi respuesta debió haber resonado, porque me contrató esa misma tarde. El salario inicial era menos de un tercio de lo que habría sido mi ingreso esperado después de graduarme, un hecho que mi madre subrayó repetidamente durante la pelea que surgió cuando me mudé de mi apartamento universitario a un pequeño estudio en Somerville. ¿Trabajadora de fábrica? ¿Has perdido la cabeza por completo? Siseó, mirando mi nuevo vecindario con horror no disimulado. ¿Qué se supone que les diga a la gente sobre lo que haces? Diles que estoy averiguando las cosas, sugerí. Averiguar las cosas en una pasantía decente, no ensamblando lo que sea que estés haciendo en esa fábrica, replicó. Dispositivos coronarios, dije, dispositivos que mantienen las arterias abiertas. Salvan vidas. Se fue sin ayudarme a desempacar. Mi primer día en el piso de producción fue abrumador. La instalación no tenía nada que ver con la sucia y caótica fábrica que mis padres habían imaginado. Estaba impecable, con trabajadores en trajes de sala limpia operando equipos de precisión que creaban dispositivos médicos medidos en milímetros. María, mi entrenadora, llevaba 15 años trabajando en Precision Medical. No tenía educación universitaria, pero poseía una comprensión intuitiva del proceso de ensamblaje que ningún libro de texto podría enseñar. Estas pequeñas cosas, dijo, levantando un stent casi microscópico, van dentro del corazón de alguien. Si cometes un error, podrían morir. Si lo haces bien, pueden ver crecer a sus nietos. Eso es lo que estamos aquí para hacer. El peso de esa responsabilidad me aterraba y me emocionaba a la vez. Por primera vez, mi trabajo tenía consecuencias tangibles e inmediatas. Importaba de una manera en que las estrategias de marketing y los portafolios de acciones nunca lo habían hecho. La curva de aprendizaje fue empinada. Mis dedos torpemente manipulaban los componentes delicados. Cometí errores que costaron dinero a la empresa, pero, a diferencia del mundo académico, donde los errores significaban vergüenza y decepción parental, aquí se trataban como partes esenciales del dominio. ¿Crees que alguno de nosotros lo consiguió perfecto la primera vez? Se ríe Jack, un ex mecánico de autos que ahora calibraba equipos de corte láser. La única forma de aprender es equivocarse a veces. Mis compañeros de trabajo provenían de contextos que mis padres habrían descartado. María había inmigrado de Guatemala con educación hasta 6º grado. Darnell había cumplido condena en prisión antes de encontrar estabilidad en Precision. Sofía era una madre soltera que trabajaba horas extra para mantener a 3 hijos. Sin embargo, me recibieron sin juicio, enseñándome habilidades con paciencia y un interés genuino en mi éxito. 6 meses después de comenzar mi nuevo trabajo, recibí mi primera evaluación de desempeño. Tienes una aptitud natural para este trabajo, notó mi supervisor, y tu atención al detalle es excepcional. Nos gustaría entrenarte en algunas de las estaciones de ensamblaje más avanzadas. Esa noche, llamé a mi hermano Nathan, esperando compartir mi pequeña victoria. Eso es genial, Becca, dijo. La pausa incómoda decía mucho. Mamá le está diciendo a todo el mundo que estás tomando un año sabático para encontrarte antes de la escuela de posgrado. Ya me encontré, respondí. Simplemente no soy quien ella quería que fuera. La vergüenza de la familia se convirtió en una campaña concentrada para salvarme del camino que había elegido. Mi padre ofreció pagarme un MBA en cualquier escuela a la que pudiera ingresar.
Amanda me envió anuncios de trabajo para puestos de asistente ejecutivo en su firma. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial y furia fría por mi terco desafío. Estás rompiendo el corazón de tu madre, dijo mi padre durante una de sus raras llamadas. Ella ni siquiera puede mirar a sus amigas sin sentirse avergonzada. La presión de ellos podría haber funcionado meses antes, pero algo había cambiado. Con cada componente que ensamblaba, con cada habilidad que dominaba, mi confianza crecía. Comencé a reconocer mi propio valor. Separado de las métricas familiares de prestigio y ingreso, después de un año en el piso de producción, fui promovida a líder de equipo, supervisando a un pequeño grupo de empleados más nuevos. Mi salario aumentó y, aunque seguía siendo modesto, según los estándares de mi familia, cubría mis gastos e incluso me permitía pequeños lujos. Más importante aún, la niebla de ansiedad que me había cejido durante toda la universidad desapareció. Dormía profundamente, me despertaba con ganas de trabajar y me encontraba sonriendo sin esfuerzo. La depresión, que había sido mi compañera constante durante años de tratar de convertirme en alguien que no era, gradualmente se desvaneció. Parece que eres diferente, comentó María un día mientras calibrábamos el equipo juntas. Cuando comenzaste, parecías asustada todo el tiempo. Ahora te ves fuerte. ¿Fuerte? La palabra se asentó cómodamente en mi pecho. Me estaba volviendo fuerte en mis convicciones, en mis habilidades, en mi independencia de la aprobación de mi familia. A medida que mi confianza crecía, mi contacto con mi familia disminuía. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de tensión, con mis padres presentándome vagamente como todavía explorando sus opciones, mientras cambiaban rápidamente de tema. Mis logros en el trabajo, resolver problemas de producción, mejorar la eficiencia, ganarme el respeto de mis compañeros, no tenían valor en su mundo. Aún en esa fábrica, seguía siendo el saludo estándar de mi madre, su tono sugiriendo que estaba anunciando una enfermedad terminal en lugar de un empleo continuo. Aún salvando vidas, respondía, lo que inevitablemente terminaba la conversación. En mi segundo año en Precision Medical, rara vez hablaba con mis padres, excepto en las llamadas obligatorias de cumpleaños y en las fiestas importantes. Nathan y Amanda mantenían más contacto regular, aunque nuestras conversaciones tenían un trasfondo de incomodidad, como si mi elección de carrera hubiera creado una barrera de lenguaje entre nosotros. Estaba aprendiendo a aceptar esta nueva normalidad cuando se acercó el Día de la Madre, trayendo consigo la celebración anual de la familia que cambiaría todo. El 8 de mayo comenzó como cualquier otro día de trabajo. Llegué a la fábrica. A las 6:30 am, me cambié a mi equipo de sala limpia y tomé mi puesto en la estación de control de calidad. La luz primaveral entraba por las altas ventanas del piso de producción, brillando sobre los equipos de acero inoxidable. Llevaba casi 3 años en Precision Medical y el ritmo familiar de la línea de ensamblaje se había vuelto casi meditativo. Buenos días, Rebecca, llamó Darnell mientras revisaba los registros de calibración, lista para otro emocionante día de salvar al mundo. ¿Un pequeño stent a la vez? Sonreí ante nuestra broma recurrente. Alguien tiene que hacerlo. La mañana pasó rápidamente. Estábamos trabajando en un pedido urgente para un nuevo cliente hospitalario y todo el equipo mantenía el enfoque y la concentración mientras los pequeños componentes médicos se movían por nuestras estaciones de trabajo. Para el mediodía, estábamos adelantados en el cronograma y sentí la satisfacción que venía con un trabajo eficiente y con propósito. ¿Hora de almorzar?, preguntó Sofía mientras se quitaba sus gafas de seguridad. Asentí, quitándome los guantes. Traje pasta de sobra. ¿Quieres comer afuera? El clima finalmente estaba agradable. En el área de descanso de empleados, un patio de concreto con mesas de picnic detrás de la instalación. Saqué mi teléfono para revisar los mensajes mientras desempacaba mi almuerzo. Varios correos de trabajo, un mensaje de mi arrendador sobre renovar el contrato de arrendamiento y una notificación del grupo de chat familiar que rara vez revisaba ya. Al dar un bocado de pasta, abrí el mensaje del grupo esperando las actualizaciones habituales sobre la práctica médica de Nathan o las victorias legales de Amanda. En lugar de eso, me encontré mirando palabras que hicieron que mi tenedor cayera sobre la mesa. Cena anual del Día de la Madre este domingo a las 6 p.m. solo para hijos exitosos. Rebecca. Como trabajadora de fábrica, claramente no estás incluida hasta que encuentres una carrera adecuada, considérete excluida. El mensaje había sido enviado por mi madre a las 11:42 am, justo 18 minutos antes. Mientras miraba la pantalla, aparecieron nuevos mensajes de Amanda: mamá. Eso es un poco duro. Nathan, tal vez deberíamos discutir esto en privado. Mi madre, no hay nada que discutir. He tenido paciencia durante 3 años mientras Rebecca juega a ser trabajadora manual como si fuera una fase rebelde.
Ya no voy a seguir pretendiendo que esto es temporal. Esta cena es para celebrar mi día con hijos que no han tirado su potencial. El nombre de mi padre apareció como escribiendo varias veces, pero nunca llegó ningún mensaje. La sangre se me subió a la cara y, a pesar del cálido día de primavera, mis manos se pusieron heladas. La pantalla del teléfono se nubló, mientras intentaba comprender que mi madre acababa de desheredarme públicamente, no en un momento de discusión acalorada, sino en un texto premeditado y calculado enviado a toda la familia. ¿Estás bien? La voz de Sofía parecía venir de lejos. Estás blanca como una hoja. No pude responder, mis pulmones se sentían comprimidos. Incapaces de respirar con suficiente aire, 3 años de construir una nueva vida, encontrar mi confianza, crear valor con mis manos y mi mente, todo desechado como inútil porque no se ajustaba a la estrecha definición de éxito de mi madre. Necesito un minuto, logré susurrar, levantándome con las piernas temblorosas hacia la privacidad del área de empleados. Por un momento, volví a ser esa niña, desesperada por la aprobación. Dispuesta a sacrificar mi bienestar por un simple gesto de satisfacción parental. El impulso de responder, defenderme, de alguna manera recuperar mi lugar en la familia, me abrumó. Abrí nuevamente el hilo del mensaje. Pero no habían aparecido nuevos mensajes. La conversación se había movido a otro hilo, uno en el que no estaba incluida. La explosión era tan deliberada, tan calculada para causar el máximo dolor, que me quitó el aliento por un momento. Un golpe en la puerta del baño me sorprendió. Prevé que era María. Sofía dijo, puede que necesites a alguien con quien hablar. Cuando abrí la puerta, su expresión preocupada deshizo cualquier compostura que había logrado reunir. Sin decir palabra, le entregué mi teléfono. Ella leyó los mensajes, levantando las cejas. Tu madre escribió esto a propósito. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Dios mío. Murmuró. ¿Qué clase de madre? No terminó la frase, sino que me abrazó con fuerza, un abrazo que olía a aceite de máquina y a la goma de canela que siempre masticaba. Necesito volver al trabajo, dije cuando me liberó. Deseando desesperadamente la normalidad del piso de producción. ¿Estás segura? Ya que entendería si necesitas ir a casa. No, respondí, encontrando fuerza en la rutina que me había sostenido durante 3 años. Tengo componentes que inspeccionar. La gente está esperando sus tents. María me estudió. Detenidamente, tu madre está equivocada, sabes todo sobre eso. Logré una pequeña sonrisa. Estoy empezando a creerlo. El resto de mi turno pasó en un borrón. Realicé mis tareas mecánicamente. La memoria muscular guiándome a través de las inspecciones y la documentación. Mis compañeros, percibiendo que algo no estaba bien, crearon una burbuja protectora a mi alrededor, manejando las comunicaciones externas y minimizando las interrupciones. Cuando fiché a las 3:30 p.m., el impacto inicial dio paso a un dolor vacío en mi pecho. Conduje a casa a través del tráfico de hora punta en piloto automático. Las palabras de mi madre, repitiéndose en mi mente, considérate excluida después de 3 años de tolerancia condicional. La farsa se había caído. Oficialmente, ya no era miembro de la familia Mitchell, al menos no a los ojos de mi madre. Porque ensamblaba dispositivos médicos en lugar de mover papeles en una oficina prestigiosa. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, me di cuenta de que este momento había sido inevitable, desde el día en que salí de Boston y una vez a ti. Mi familia nunca aceptó mi elección. Simplemente había estado esperando que fracasara para luego arrastrarme de regreso, admitiendo mi error. En cambio, había construido una vida que me daba satisfacción y tal vez eso fue lo que realmente constituía la ofensa imperdonable. Esa noche, mi apartamento se sentía inusualmente silencioso. El pequeño departamento de una habitación que había amueblado pieza por pieza durante 3 años se había convertido en mi santuario, pero esa noche sus paredes parecían presionar hacia adentro. Me quité los zapatos de trabajo y me hundí en el sofá de segunda mano que había restaurado yo misma, el teléfono pesado en mi mano. La notificación del grupo familiar seguía brillando en mi pantalla. Una granada digital esperando a estallar. Parte de mí, todavía buscando la aprobación materna, quería responder de inmediato, escribir una defensa apasionada de mis elecciones. Exigir el reconocimiento de la persona en la que me había convertido. Otra parte quería desahogarse, enumerar cada crítica que mi madre me había hecho, exponer la hipocresía de valorar el prestigio sobre el propósito, la imagen sobre la autenticidad. Las palabras se formaban en mi mente, agudas y justas. Incluso, escribí varias respuestas, los dedos golpeando la pantalla. Felicidades por mostrar tu verdadera cara a todos. Mamá, perdón si mi trabajo salvavidas te avergüenza. Disfruta tu cena de estatus y pretensión. Después de 3 años, aún no entiendes que elegí esta vida, no fue un fracaso.
Fue una victoria cada vez que mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Cada vez que eliminaba el mensaje, las confrontaciones pasadas pasaban por mi memoria, la pelea cuando dejé la universidad. La fría cena de Navidad donde mi madre me presentó a amigos de la familia como entre oportunidades. La llamada telefónica llorosa en mi cumpleaños número 25 cuando me preguntó si ya estaba lista para reincorporarme a la civilización. Ninguna de esas confrontaciones había cambiado nada. Cada una me había dejado emocionalmente agotada, mientras reforzaba la percepción de mi familia sobre mí como una persona desafiante y irrazonable. ¿Cómo se vería ganar? Me pregunté en mi apartamento vacío. No podía obligar a mi madre a respetar mis elecciones. No podía hacer que mi padre se enfrentara a ella en mi nombre. No podía transformar a mis hermanos de espectadores incómodos en defensores. La única persona cuyo comportamiento podía controlar era yo misma. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la pequeña sala del proceso familiar de resolver. Un problema en el trabajo comenzó a activarse. Cuando nos enfrentamos a un problema de manufactura, primero identificábamos el resultado deseado y luego determinábamos el camino más directo para lograrlo. ¿Qué quería? No solo una retractación de las palabras hirientes. No solo una disculpa que inevitablemente sería seguida por más manipulación sutil. Lo que realmente quería era libertad del poder que mi familia todavía ejercía sobre mi bienestar emocional, de la esperanza persistente de que algún día me verían con claridad y amarían lo que veían. La realización cayó sobre mí con sorprendente calma. No necesitaba pelear esta batalla porque la victoria que buscaba no estaba en ese campo de batalla en absoluto, con manos firmes. Abrí mi teléfono nuevamente. En lugar de una respuesta emocional y larga, escribí un mensaje simple: entiendo tu posición, no asistiré. Les deseo a todos una celebración agradable. Después de enviarlo, navegué hasta la configuración del grupo y me eliminé silenciosamente del chat familiar. No hubo un anuncio dramático de salida ni el golpe de puertas digitales. Solo el suave cierre de un capítulo que ya no me servía. Luego, abrí mis contactos y ajusté meticulosamente la configuración. Mis padres y hermanos pasaron de mi lista de favoritos a contactos regulares. No los bloqueé, eso hubiera sido otra forma de confrontación. Pero les quité su estatus especial en mi vida digital. Mis manos temblaban levemente mientras realizaba estos pequeños actos de separación, pero mi mente permaneció clara. No, fue una reacción impulsiva por sentimientos heridos, fue una decisión deliberada de priorizar mi bienestar por encima de una dinámica familiar tóxica. El apartamento ya no se sentía constricte. Cada respiración llegaba más fácil que la anterior. Preparé una cena sencilla. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y me senté en mi pequeña mesa de cocina con un cuaderno. En la parte superior de una página nueva, escribí próximos pasos. Para la medianoche, mi plan ya había tomado forma. Las habilidades de manufactura que había desarrollado en Precision Medical eran transferibles a instalaciones de todo el país. Aunque Boston tenía la comodidad de lo familiar, también contenía las sombras de mi vida pasada y la constante amenaza de dolorosos encuentros familiares. Un corte limpio. Un nuevo comienzo. El pensamiento me aterraba y me emocionaba a la vez. Antes de irme a la cama, revisé mi teléfono por última vez. 3 llamadas perdidas de Amanda, 2 de Nathan y un mensaje de texto de mi padre que simplemente decía: tu madre está molesta, pero se calmará, llámala mañana. Sin reconocimiento de la crueldad. Sin aceptar que se había cruzado una línea. Solo la misma expectativa de que yo absorbiera el daño y mantuviera la ficción familiar. Puse mi teléfono en modo no molestar, excluyendo a todos excepto los contactos de trabajo. Por primera vez en años, dormí profundamente y sin sueños, interrumpida ni por las expectativas familiares ni por mi propia ansiedad de no cumplir con ellas. A la mañana siguiente, solicité una reunión con mi supervisor antes de que comenzara mi turno. Jack Precision Medical sigue planeando expandir la instalación de Seattle. Pregunté después de intercambiar cortesías matutinas. Él se mostró sorprendido. De hecho, sí. Están luchando para encontrar personal experimentado. ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría solicitar una transferencia, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Estoy lista para un cambio de escenario. 2 semanas después de rechazar múltiples reuniones familiares orquestadas por mis hermanos e ignorar mensajes cada vez más preocupados de mi padre, empaqué mis pertenencias en un SUV alquilado. El apartamento estaba vacío, excepto por los muebles que había vendido o donado. Mi contrato de arrendamiento estaba pagado hasta fin de mes y mis asuntos en Boston concluían. Cuando salí a la autopista en dirección oeste, una sensación de ligereza se expandió en mi pecho. No huía del rechazo de mi madre. Me dirigía hacia una vida donde ese rechazo no podía definirme. La confrontación que mi familia esperaba nunca ocurrió. En su lugar, me di el regalo de la paz.
algo mucho más valioso que la satisfacción temporal de tener la última palabra. El viaje por Estados Unidos se convirtió en una manifestación física de mi transición emocional. Con cada línea estatal que cruzaba, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois, Boston y sus enmarañadas dinámicas familiares se alejaban en mi espejo retrovisor. Conduje con las ventanas abajo cuando el clima lo permitía, dejando que el aire que pasaba se llevara viejos patrones de pensamiento y expectativas. Me tomé mi tiempo, convirtiendo el viaje a través del país en una peregrinación personal. En Cleveland, visité el Salón de la Fama del Rock and Roll, algo que mi madre habría descartado como frívolo. En Chicago, comí pizza estilo deep dish en un mostrador lleno de gente, conversando con extraños, una actividad que mi familia, tan estratégicamente social, nunca habría permitido. En Wyoming, me detuve a ver la puesta de sol pintar el vasto cielo con colores que nunca había visto en Nueva Inglaterra. Con cada experiencia, me sentía expandiéndome más allá de los estrechos confines de lo que me habían enseñado a hacer. 7 me recibió con 3 días de lluvia continua, como si estuviera poniendo a prueba mi compromiso con este nuevo comienzo. En mi apartamento temporal proporcionado por Precision Medical para empleados transferidos era estéril pero cómodo. Un lienzo en blanco, esperando ser personalizado. Bienvenida a la instalación del Pacífico Noroeste, dijo Márquez, el gerente de producción, durante mi orientación del primer día. Tu reputación te precede. En Boston dicen que eres una de sus mejores especialistas en control de calidad. La validación envió una cálida corriente a través de mí. Mi trabajo, que mi familia había descalificado como inferior, había ganado reconocimiento de personas que entendían su valor. La fábrica de Seattle era más nueva que la de Boston, con equipos actualizados y un proceso de producción ligeramente diferente. La curva de aprendizaje fue empinada, pero emocionante. Durante la primera semana, me concentré por completo en dominar mi nuevo espacio de trabajo, agradecida por la distracción de los altibajos personales. Los fines de semana resultaron más desafiantes sin la estructura de las horas de trabajo. La soledad se instaló pesadamente sobre mis hombros. Había dejado atrás no solo a mi familia, sino a los pocos amigos que había hecho en Boston, María, Sofía, Darnell y otros del piso de producción que se habían convertido en mi familia sustituta. El segundo sábado en Seattle, en lugar de ceder a la soledad en mi apartamento temporal, me obligué a visitar un mercado de agricultores en un vecindario cercano. La lluvia caía persistentemente mientras paseaba entre los puestos de productos, artesanías y alimentos preparados. ¿Primera vez en el mercado?, me preguntó una vendedora mientras examinaba tazas de cerámica hechas a mano. ¿Esta no vio? Respondí con una pequeña sonrisa. Nueva en Seattle, por completo. Lo imaginaba, dijo ella, presentándose como Diana. La deficiencia de vitamina D aún no se ha instalado por completo. Aún estás demasiado alegre. Su sarcasmo amigable rompió mi reserva y comenzamos a charlar mientras seleccionaba una taza vidriada azul que me recordaba las olas del océano. Al final de nuestra conversación, me invitó a una clase comunitaria de cerámica que ella enseñaba los martes por la noche. Bienvenidos los principiantes, me aseguró. Y es una buena manera de conocer gente que no está hablando todo el tiempo de Amazon o Microsoft. Esa clase de cerámica se convirtió en mi primer ancla en la sociedad de Seattle. Mis manos, hábiles por años de trabajo de manufactura precisa, se adaptaron fácilmente a dar forma al barro. El proceso meditativo de moldear las piezas me centró durante esas primeras semanas de ajuste y el diverso grupo de estudiantes, desde chicos de la universidad hasta jubilados. Ofrecía compañía casual sin presión. En el trabajo fui construyendo gradualmente relaciones profesionales. Lincoln, un ingeniero de calidad con una risa contagiosa, me acogió bajo su ala, explicándome los protocolos de la instalación de Seattle y presentándome al personal clave. Zoe, del Departamento de Investigación, buscó mi opinión sobre los diseños de prototipos, valorando mi perspectiva desde el piso de producción. Márquez me invitó a unirme al comité de mejora continua de la instalación, donde mis sugerencias para refinar los procesos fueron implementadas con sorprendente rapidez. Un mes se convirtió en 3, luego en 6. Encontré un pequeño apartamento en Fremont, un vecindario peculiar con una vibra artística que se ajustaba a mi identidad en evolución. Los fines de semana se llenaron de exploración, caminatas por las montañas cercanas, visitas a museos locales, probar restaurantes con cocinas que nunca había experimentado en Boston. De vez en cuando, mi teléfono se iluminaba con mensajes de mi vida pasada. Amanda enviaba actualizaciones esporádicas, cuidadosamente neutrales en tono. Nathan se comunicaba en los días festivos. Mi padre me llamaba mensualmente. Nuestras conversaciones eran breves y superficiales. Mi madre permanecía en silencio. Respondía educadamente, pero de manera breve a estas comunicaciones.
sin fomentar una conexión más profunda ni cortar los lazos por completo. La distancia geográfica hizo que las fronteras emocionales fueran más fáciles de mantener. Cuando me preguntaban sobre mi vida en Seattle, compartía detalles superficiales, pero protegía el contenido más profundo de la satisfacción que estaba descubriendo. 9 meses después de mi llegada, Precision Medical enfrentó un desafío de producción cuando un proveedor clave alteró la especificación de un componente sin previo aviso. El cambio causó defectos sutiles que podrían haber pasado desapercibidos con las verificaciones. Estándar de calidad. Algo no se siente bien con estos, dije durante una inspección. Sin poder identificar el problema específico, pero confiando en la intuición desarrollada a través de miles de horas manejando componentes similares. Márquez tomó en serio mis inquietudes y detuvo la producción mientras investigábamos. Mi corazonada resultó ser correcta, la pequeña modificación del proveedor afectaba el rendimiento del componente. Bajo ciertas condiciones, al detectar el problema antes de enviarlo, evitamos fallos potencialmente peligrosos de los dispositivos. Por eso la experiencia en el piso de producción importa, anunció Márquez durante la reunión general. La experiencia de Rebeke acaba de salvar a los pacientes del riesgo y a nuestra empresa de una posible retirada del mercado. El reconocimiento culminó en una promoción a especialista senior en calidad, con un aumento salarial considerable. Por primera vez en mi vida, estaba ganando un ingreso que mi familia podría respetar. Aunque esa validación ya no impulsaba mis decisiones, con la seguridad financiera llegaron nuevas oportunidades. Me inscribí en clases nocturnas en una universidad local, persiguiendo un grado en ingeniería de manufactura que complementara mi experiencia práctica. El entorno académico se sentía diferente esta vez, estudiaba por genuino interés en lugar de obligación, eligiendo cursos que mejoraran habilidades que valoraba, en lugar de credenciales que mis padres deseaban. Mi círculo social se expandió orgánicamente. Diana, de la clase de cerámica, me presentó a su grupo de senderismo. Lincoln y su esposa me incluyeron en cenas donde conocí a personas de diversos antecedentes profesionales. Me uní a un jardín comunitario, compartiendo consejos sobre cultivos y celebraciones de cosechas con los vecinos. Eventualmente, las citas llegaron a formar parte de mi vida. Después de tomar café con varios hombres simpáticos pero incompatibles, conocí a Ryan, un maestro de escuela primaria con pasión por la carpintería. En una barbacoa de un amigo en común. A diferencia de los profesionales ambiciosos que mi madre me había empujado a conocer en Boston, Ryan medía el éxito por el impacto positivo que tenía en sus estudiantes y la belleza que creaba en su taller. Me encanta que hagas cosas que importan, me dijo en nuestra tercera cita después de que le expliqué mi trabajo creando dispositivos médicos. Eso es un propósito real. Su simple validación, tan diferente del desdén de mi familia, me hizo derramar lágrimas inesperadas. A medida que se acercaba mi segundo aniversario en Seattle, recibí un correo electrónico de mi antiguo supervisor en Boston. Rebeke, estamos implementando tu protocolo modificado de inspección en todas las instalaciones. La ingeniería estima que mejorará las tasas de detección en un 18% mientras reduce el tiempo de inspección. La sede lo está notando. Pensé que querrías saber que tu impacto se extiende más allá de Seattle. Bien hecho, Jack. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón con vista al vecindario, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Mi vida ya no se parecía en nada al prestigioso camino profesional que mis padres habían trazado para mí. Mi apartamento no impresionaría a nadie que busque marcadores de estatus. Mi círculo social no incluía conexiones poderosas que mi padre consideraría valiosas. Sin embargo, había construido algo auténtico y satisfactorio, un trabajo que utilizaba mis habilidades naturales, relaciones basadas en una conexión genuina en lugar de una ventaja estratégica. Y lo más importante, una creciente confianza en mi propio juicio. La llamada telefónica de Nathan, que interrumpió esta tranquila reflexión, fue una completa sorpresa. No habíamos hablado en casi 3 meses, Becca, dijo, su voz tensa de una manera que nunca había escuchado antes. Sé que no hemos hablado mucho últimamente y lamento eso. Pero algo ha pasado y creo que deberías saberlo. Mientras seguía hablando, el atardecer de Seattle se desvaneció en la oscuridad. Y la vida cómoda que había construido de repente parecía frágil frente a los vientos que soplaban desde mi pasado. 3 años habían transformado a Seattle de una vía de escape en un hogar. Mi apartamento en Fremont, que una vez se sintió vacío y temporal, ahora reflejaba mi identidad en evolución. Las estanterías contenían libros de ingeniería junto a cerámica que había hecho en la clase de Diana. Las paredes mostraban fotos enmarcadas del Monte Rainier, la península olímpica y otros paisajes del noroeste del Pacífico que había explorado. Un certificado de finalización de mi programa de ingeniería de manufactura colgaba junto a mi escritorio.
El crecimiento profesional había seguido el mismo camino que mi desarrollo personal. La promoción especialista senior en calidad había sido seguida por otra como ingeniera de manufactura. Después de completar mi educación técnica, ahora dividía mi tiempo entre el piso de producción, donde mi experiencia práctica resultaba invaluable, y el departamento de ingeniería, donde ayudaba a diseñar procesos de producción más eficientes. Mi contribución más significativa había sido el desarrollo de un protocolo de pruebas modificado que redujo el tiempo de inspección. Mientras mejoraba la detección de defectos, la innovación se implementó no solo en Seattle, sino en todas las instalaciones de Precision Medical, ahorrando millones anualmente a la empresa. Mientras garantizaba la seguridad del producto, este éxito había llamado la atención de publicaciones de la industria de manufactura. Mensualmente, me habían destacado en su sección de innovadores menores de 30, resaltando mi trayectoria profesional poco convencional. De haber abandonado la universidad a convertirme en una respetada ingeniera de manufactura. El artículo incluía una foto de mí en el piso de producción, con las gafas de seguridad levantadas en mi cabello mientras explicaba un proceso a mis colegas. Había enviado respuestas educadas de sin comentarios a los pocos periodistas que intentaron indagar en mi pasado familiar, protegiendo tanto mi privacidad como mi frágil paz con los Mitchell. Pero en privado, me había permitido un momento de satisfacción, imaginando el artículo cruzando la atención de mi madre. Ryan y yo nos habíamos mudado juntos 6 meses antes, combinando su colección de muebles hechos a mano con mi creciente variedad de cerámica, en un apartamento más grande con vista al canal. Nuestra relación se había profundizado en una sociedad construida sobre el respeto mutuo y la admiración genuina por el trabajo del otro. Él, moldeando jóvenes mentes y creando hermosos objetos de madera. Yo, diseñando dispositivos médicos que salvan vidas. La vida se había asentado en un ritmo que se sentía tanto seguro como dinámico, con nuevos desafíos en el trabajo equilibrados por aventuras de fin de semana explorando el noroeste del Pacífico. El dolor del rechazo familiar se había atenuado a un dolor ocasional en lugar de la herida constante que una vez fue. Entonces llegó la llamada de Nathan, rompiendo las cuidadosas fronteras que había construido entre mi pasado y mi presente. Mitchell Investments está bajo investigación federal, dijo, con una voz inusualmente insegura. Papá y mamá enfrentan cargos potenciales por fraude de valores y evasión fiscal. La información llegó como un golpe físico, enviándome al borde de mi sofá. ¿Desde cuándo mamá dirige una firma de inversiones? Desde hace unos 2 años, explicó Nathan. Después de que te fuiste. Decidió demostrar su astucia empresarial comenzando una empresa de inversiones familiar. Usó sus conexiones en bienes raíces para atraer clientes y papá ayudó con la estructura legal. Mi mente corría para procesar esta información inesperada. Y estaban cometiendo fraude. La investigación sigue en curso, pero se ve mal. Estaban prometiendo retornos garantizados, moviendo dinero entre cuentas para crear la apariencia de ganancias, usando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Un esquema Ponzi, dije de manera plana, sí, esencialmente. Han perdido todo, Becca. La casa está siendo embargada. Sus cuentas están congeladas, el bufete de papá lo ha suspendido pendiente de investigación, y la licencia de bienes raíces de mamá está bajo revisión. Una compleja ola de emociones me invadió, incredulidad, una sorprendente falta de satisfacción por su caída. A pesar de todo, nunca había deseado la destrucción real de mis padres. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté, luchando por identificar mi papel en esta crisis. Nathan vaciló. 2 razones. Primero, Amanda y yo pensamos que deberías enterarte por la familia y no por las noticias. Esto va a salir públicamente en cualquier momento. Y segundo, mamá quiere hablar contigo. Una risa amarga escapó de mí antes de que pudiera suprimirla. Por supuesto que sí. Lo sé, es irónico, admitió Nathan, sorprendiéndome con su sinceridad. Amanda y yo hemos tenido nuestros propios enfrentamientos con ella desde que todo esto pasó. Nos hemos dado cuenta de lo tóxica que es su sistema de valores. Pero sigue siendo nuestra madre y está enfrentando tiempo en prisión. La antigüe prevé que probablemente habría saltado a esta oportunidad de reconciliación o venganza. La mujer en la que me había convertido la abordó con más cautela. ¿Exactamente qué quiere de mí? Reconectar, dice, respondió Nathan. Aunque honestamente creo que también espera que tu estabilidad de alguna manera ayude a su situación. Eres la única de nosotros que no está financieramente enredada con ellos. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mi embarazoso trabajo en la fábrica y mi estilo de vida modesto me habían protegido del frágil castillo de naipes financiero que mi familia obsesionada con el estatus había construido. La hija que habían desheredado por falta de ambición era ahora la única Mitchell que estaba sobre tierra firme.
Necesito pensar en esto, le dije a Nathan. Te llamaré mañana. Después de terminar la llamada, me quedé inmóvil, tratando de procesar este cambio sísmico en la dinámica familiar. Ryan me encontró allí una hora después. ¿Cuándo regresó de su estudio de carpintería? ¿Qué pasó? Preguntó inmediatamente. Percibiendo mi angustia, expliqué la situación en frases entrecortadas, aún luchando por creerlo yo misma. Y ahora quieren reconectarse, concluí, después de 3 años de silencio. Después de un mensaje de texto que me desheredaba, Ryan se sentó junto a mí, su presencia constante y reconfortante. ¿Qué quieres hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Me recosté sobre su hombro. Parte de mí quiere ignorarlos completamente. Darles una probada de su propia medicina. Otra parte reconoce que siguen siendo mi familia, a pesar de todo. No tienes que decidir esta noche, me recordó suavemente. Y cualquiera que sea tu elección. Estoy contigo. El sueño me eludió esa noche, mientras recuerdos y posibilidades giraban en mi mente. Por la mañana, la claridad emergió, no de una reacción emocional, sino del mismo pensamiento analítico que me había servido para resolver problemas de manufactura. Llamé a Nathan como había prometido. Me reuniré con ellos. Le dije cuando respondió. Pero en mis términos, no, en los de ellos. El fin de semana siguiente volé a Boston sola, habiendo rechazado la oferta de Nathan de recogerme en el aeropuerto. Necesitaba que este proceso de establecer límites fuera independiente de principio a fin. La ciudad se sentía al mismo tiempo familiar y extraña, mientras mi auto de alquiler recorría calles que alguna vez conocí íntimamente. 3 años habían cambiado poco Boston, pero mi perspectiva había cambiado por completo. Nos encontramos en un lugar neutral, un restaurante tranquilo en Cambridge, lejos de nuestro viejo vecindario familiar y de mi antiguo apartamento. Llegué, primero, eligiendo una mesa en una esquina que ofrecía privacidad sin sentirme atrapada. Mis padres entraron juntos, y el cambio físico en ellos fue impactante. La postura confiada de mi padre se había desplomado en un andar encorvado. Mi madre, siempre impecable. Llevaba maquillaje mínimo que no lograba disimular las líneas de estrés marcadas alrededor de su boca y ojos. Ambos parecían haber envejecido una década en 3 años. Nathan y Amanda los flanquearon como escoltas protectores, con expresiones que mezclaban incomodidad y alivio al verme. Me levanté cuando se acercaron, aceptando abrazos breves y torpes de mis hermanos, mientras ofrecía a mis padres solo un asentimiento. Rebecca, suspiró mi madre, alcanzando mis manos a través de la mesa. Una vez sentados. Te ves maravillosa. Permití el breve contacto antes de retirar mis manos hacia mi regazo. Gracias por aceptar reunirse, respondí con un tono profesional, más que cálido. Un incómodo silencio cayó hasta que mi padre aclaró la garganta. Tu hermano mencionó que te va bien en Seattle, en ingeniería ahora. Entiendo, ingeniería de manufactura. Confirmé. Terminé el programa el año pasado, mientras trabajaba a tiempo completo. Siempre la decidida, dijo él, con un débil intento de orgullo paternal. Mi madre se inclinó hacia adelante, su brazalete de diseñador, presumiblemente una de las pocas posesiones valiosas que no había sido incautada, deslizándose por su muñeca. Seguimos tu carrera, Rebecca. Ese artículo fue bastante impresionante. Siempre supe que tenías potencial. La historia revisionista podría haberme enfurecido en otro momento. Pero ahora solo resaltaba cuán desesperadamente necesitaba mantener su imagen personal, incluso mientras se desmoronaba a su alrededor. Seamos directos, sugerí, mirando a cada miembro de la familia a su vez. Nathan me habló del esquema de inversión y los problemas legales que están enfrentando. Lamento que estén en esa situación. Pero no entiendo por qué querían verme. Después de 3 años de contacto mínimo, mi franqueza sorprendió visiblemente a mi madre, que claramente esperaba o recriminación hostil o una reconciliación ansiosa. Pero no este enfoque calmado y medido. Somos familia, dijo, como si eso lo explicara todo. Las familias deben unirse en tiempos difíciles, como las celebraciones del Día de la Madre. ¿Solo para hijos exitosos? Pregunté suavemente. Mi padre hizo una mueca. Amanda estudió intensamente su vaso de agua. Nathan me miró a los ojos con una comprensión inesperada. Cometí errores, admitió mi madre, con lágrimas formándose. Estuve equivocada en tantas cosas. Prevé que tu trabajo es significativo, de maneras que no entendía. Salvas vidas, mientras nosotros hemos estado persiguiendo el estatus y el dinero. La disculpa parecía genuina, lo que me sorprendió. Pero también llegó en un momento sospechosamente conveniente, cuando su definición de éxito se había desplomado y la mía seguía firme. Aprecio ese reconocimiento, dije cuidadosamente, pero necesito entender qué esperan de mí ahora. Mi padre respondió. La precisión de su abogado momentáneamente reapareciendo en su tono. Nos enfrentamos a desafíos legales y financieros significativos.
La mayoría de nuestros activos están congelados o incautados. Podemos necesitar ayuda con los gastos de vida y los honorarios legales mientras esto avance. Entonces, esto es sobre dinero, aclaré. Es sobre familia. Insistió mi madre, las familias funcionan de dos maneras, respondí. No puede ser condicional, a la conformidad o conveniencia. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que desenterró años de disfunción familiar. Mis padres detallaron su situación legal, que efectivamente era grave. Mi padre enfrentaba posibles cargos criminales, además de una posible pérdida de su licencia profesional. El imperio inmobiliario de mi madre se había desplomado, dejando a clientes enojados exigiendo restitución. Su círculo social se había evaporado mientras antiguos amigos se alejaban del escándalo. Detrás de su crisis inmediata había una revelación más profunda: el estilo de vida prestigioso que se había mantenido como el estándar de la familia Mitchell se había construido en parte sobre el engaño financiero durante años. Los ingresos legales de mi padre habían sido complementados con inversiones cada vez más cuestionables. El éxito inmobiliario de mi madre había implicado atajos que esquivaban los límites éticos. Estábamos aterrados de perder el estatus, admitió mi padre en un raro momento de autorreflexión. Cuando rechazaste el camino que habíamos trazado, amenazó toda la fachada. Si uno de nuestros hijos podía alejarse de lo que valorábamos, tal vez lo que valorábamos no era tan importante, después de todo. Así que me desheredaron, en lugar de cuestionar sus valores, dije, no como una acusación, sino como una declaración de hechos. Sí, susurró mi madre, incapaz de mirarme a los ojos. Fue más fácil cortarte que enfrentar nuestras propias dudas. Mientras el restaurante se vaciaba a nuestro alrededor, llegamos a la inevitable pregunta de qué sucedería a continuación. No voy a pretender que los últimos 3 años no sucedieron, les dije con firmeza. No voy a sacrificar la vida que he construido para rescatarlos de las consecuencias que crearon. Pero tampoco quiero verlos en la ruina. Les expuse lo que estaba dispuesta a ofrecer: asistencia financiera con los gastos de vida básicos mientras su caso avanzaba, ayuda para encontrar una vivienda modesta y conectarlos con un abogado de buena reputación que me debía un favor desde mis días en Boston. Lo que no iba a proporcionar era absolución emocional ni un regreso a las dinámicas familiares anteriores. Esto es un acuerdo comercial, expliqué, no un borrón y cuenta nueva para el comportamiento pasado. Cualquier relación futura tendrá que ser construida lentamente, con nuevos límites y respeto mutuo. Mi madre parecía lista para protestar por estos términos, pero mi padre le puso una mano tranquilizadora sobre el brazo. Lo entendemos, dijo. Estamos agradecidos por cualquier ayuda que estés dispuesta a proporcionar. Mientras nos preparábamos para irnos, Nathan me apartó. Has cambiado, observó. De manera positiva, en manufactura de precisión, respondí, con una pequeña sonrisa. Te enseña a ver las cosas con claridad y resolver problemas de manera metódica. Desearía haberte apoyado más cuando elegiste ese camino, admitió. Tenía miedo de enfrentarme a mamá y a papá. Todos estábamos tratando de sobrevivir en el ambiente que ellos crearon. Yo también, dije, encontrando el perdón más fácil de lo que esperaba. Pero nosotros elegimos lo que pasa a continuación. Mientras conducía de regreso a mi hotel esa noche, no sentí ni la vindicación ni el calor familiar renovado que en otro momento podría haber parecido los únicos resultados posibles de una reunión así. En su lugar, experimenté algo mucho más valioso: la tranquila confianza de haberme enfrentado a mi pasado desde una posición de fortaleza, no de reactividad. La familia que una vez me desheredó ahora me miraba en busca de estabilidad, no porque hubiera seguido su camino prescrito hacia el éxito, sino precisamente porque lo había rechazado en favor de construir algo auténtico y sostenible. La ironía no me pasó desapercibida, pero tampoco era el punto. La verdadera victoria no estaba en la reversión de Rawls, sino en la persona que me había convertido mientras ellos no miraban. El proceso de reconciliación con mi familia se desarrolló gradualmente durante el año siguiente, cada paso deliberado y medido. Fiel a mis palabras, ayudé a mis padres a encontrar un apartamento modesto en un barrio de clase media vecindario de Boston, una degradación dramática desde su colonial incautado, pero limpio, seguro y dentro de sus medios drásticamente reducidos. Las transferencias mensuales cubrían sus gastos básicos mientras los procedimientos legales continuaban. El caso terminó finalmente en un acuerdo de culpabilidad. Mi padre recibió libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión, en gran parte debido a su cooperación con las autoridades y la representación experta del abogado con el que los conecté. Mi madre evitó cargos criminales, pero enfrentó importantes sanciones civiles que la seguirían durante años. Nuestra primera reunión familiar en mi nuevo rol como proveedor estable, en lugar de decepción,
Ocurrió 6 meses después de nuestra reunión en el restaurante de Cambridge. Los invité a Seattle queriendo que vieran mi vida en lugar de intentar reintegrarme al mundo de Boston, al que aún se aferraban a pesar de su colapso. Esto es encantador, dijo mi madre mientras recorría el apartamento que compartía con Ryan. Su tono sugería sorpresa de que una vida sin marcas de lujo y marcadores de estatus pudiera ser, de hecho, encantadora. ¿Te suena sorprendido? Respondí, no de manera cruel, lo estoy. Admitió con una honestidad inesperada. Pasé décadas creyendo que la felicidad requería ciertas cosas, la dirección correcta, títulos profesionales impresionantes, conexiones sociales. Tu hogar se siente feliz sin nada de eso, porque es auténtico, observó Ryan, uniéndose a la conversación. Todo aquí representa quién es realmente Rebecca, no quien alguien más cree que debería ser. Mi madre lo observó con nuevo interés. En el pasado, ella lo habría categorizado inmediatamente: maestro de escuela pública, salario modesto, sin conexiones familiares importantes, y lo habría descartado como inapropiado. Ahora parecía estar viendo más allá de esos métricos superficiales. Haces muebles hermosos, dijo. Cuarto grado, confirmó él, ya casi 8 años. Eso debe ser gratificante, ofreció, poniendo a prueba este nuevo sistema de valores, donde la recompensa no se medía solo en dólares o prestigio. Cada día, aceptó él, aunque algunos días de manera más obvia que otros, durante la cena de esa noche, preparada en nuestra cocina en lugar de en un restaurante caro, mi padre preguntó sobre mi trabajo con un sorprendente interés. Nathan mencionó, ¿has patentado algún proceso de manufactura? Preguntó. Un protocolo modificado de inspección, expliqué automáticamente, simplificando los aspectos técnicos como me había acostumbrado a hacer con los no ingenieros. Reduce el tiempo necesario para verificar la calidad del producto, mientras mejora las tasas de detección. No lo hagas más simple para nosotros, dijo mi padre, sorprendiéndome. Deberíamos entender lo que haces, incluso si nos toma algo de esfuerzo. Así que expliqué los aspectos técnicos más a fondo, dibujando diagramas en servilletas y usando los aleros y pimenteros para demostrar conceptos clave. Mis padres escucharon con verdadera atención, haciendo preguntas relevantes que mostraban que realmente estaban intentando comprender mi mundo. ¿Sabes?, dijo mi padre pensativo cuando terminé. Pasé 30 años en derecho corporativo y nunca creí en nada que ayudara directamente a las personas. Estos dispositivos que haces salvan vidas, lo hacen. Estuve de acuerdo. Por eso me encanta la manufactura. Al final de cada día hay un resultado tangible que importa. Desearía haber entendido eso antes, dijo en voz baja más tarde esa noche. Después de que mis padres regresaron a su hotel y Ryan se había ido a la cama, me senté, sola en nuestro pequeño balcón, reflexionando sobre el sutil cambio en la dinámica familiar. La curación completa de viejas heridas quizás nunca fuera posible, pero algo nuevo estaba surgiendo, una relación basada en quienes éramos realmente, en lugar de en quienes pretendíamos ser. Nuestro contacto siguió siendo limitado, pero más auténtico. Después de esa visita, las llamadas mensuales por video reemplazaron los mensajes de texto superficiales. Cuando llamé con la noticia de mi compromiso con Ryan, las felicitaciones de mi madre llegaron sin la decepción apenas oculta que una vez habría acompañado mi elección de pareja. Él te hace feliz, dijo simplemente. Ahora puedo verlo. El cambio más profundo llegó a la primavera siguiente, cuando recibí un correo electrónico inesperado de mi madre Rebecca. Estoy trabajando como voluntaria en un programa que ayuda a las mujeres a reincorporarse. La fuerza laboral después de la encarcelación, muchas de ellas están interesadas en trabajos de manufactura como el tuyo. Trabajos estables que no requieren una educación extensa pero que recompensan la fiabilidad y la atención al detalle. ¿Estarías dispuesta a hablar con nuestro grupo sobre tu trayectoria profesional? Necesitan escuchar de alguien que encontró dignidad y propósito en un trabajo que la sociedad a menudo subvalora. La ironía de que ahora mi madre promoviera carreras en manufactura podría haber sido divertida si no fuera tan significativa. Su sistema de valores no solo había sido ajustado por las circunstancias, sino que había sido fundamentalmente reconstruido 2 años después del mensaje de texto que una vez destrozó mi mundo. Organicé un tipo diferente de reunión familiar. En 7, Nathan y su esposa volaron desde Boston, Amanda vino desde Nueva York, donde ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro de asistencia legal. Y mis padres llegaron desde su apartamento modesto, habiéndose adaptado gradualmente a su nueva realidad financiera. La ocasión era simplemente una fiesta de inauguración para la pequeña casa de estilo artesanal que Ryan y yo habíamos comprado en un vecindario amigable para las familias, no muy lejos de su escuela. El pago inicial había venido parcialmente del bono que recibí por mi última innovación en manufactura,
Un detalle que mi madre destacó a los invitados a la cena con orgullo genuino mientras nos reuníamos alrededor de nuestra mesa de comedor, hecha por alguien con madera de origen local. Miré las caras de los miembros de mi familia, cada una transformada de diferentes maneras por el colapso de nuestras viejas jerarquías. Nathan había dejado su prestigiosa práctica quirúrgica para trabajar en un centro de salud comunitario, encontrando una mayor satisfacción al ayudar a poblaciones desatendidas. Amanda había abandonado el derecho corporativo para trabajar en el interés público. Mis padres, despojados de riqueza y estatus, lentamente estaban descubriendo un propósito en el servicio comunitario y los placeres más simples. Me gustaría proponer un brindis, dijo mi padre, levantando su copa. Arebeque, que supo lo que era importante mucho antes de que el resto de nosotros lo descubriéramos. Y a las segundas oportunidades, añadió mi madre suavemente, a construir una familia basada en lo que somos, no en lo que poseemos o hacemos. Mientras las copas tintineaban alrededor de la mesa, sentí las últimas piezas de una vieja herida sanándose. El mensaje de texto que una vez me echó fuera finalmente me había liberado para construir una vida auténtica. La familia que me había rechazado había sido forzada a confrontar el vacío de sus valores, y en esa confrontación habían encontrado su camino hacia algo más significativo. Justo como yo lo había hecho cuando me alejé de sus expectativas. Años antes, el éxito, aprendí, no se mide por la comparación con los demás ni por la acumulación de marcadores de estatus. Viene de alinear tu vida exterior con tus valores interiores, de crear en lugar de consumir. De las conexiones basadas en la autenticidad en lugar de la ventaja. A medida que la noche llegaba a su fin y las conversaciones fluían a mi alrededor, capté la mirada de Ryan al otro lado de la habitación. Su sonrisa reflejaba la paz que sentía, no el triunfo de haber demostrado que mi familia estaba equivocada, sino la tranquila satisfacción de haberme demostrado a mí misma que tenía razón. El viaje de hija rechazada a ancla de la familia había sido doloroso e inesperado, pero al estar en el hogar que habíamos creado, rodeada de personas que ahora se esforzaban por una conexión genuina en lugar de una impresión superficial, reconocí que, a veces ser rechazada es el primer paso para encontrar el camino de regreso a ti misma. ¿Alguna vez has tenido que redefinir el éxito en tus propios términos? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Y si este viaje de encontrar un propósito auténtico resonó contigo, por favor, dale me gusta. Suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que su camino poco convencional también tiene valor. Recuerda, el verdadero éxito no se mide por las expectativas de los demás, sino por el coraje de construir una vida que refleje tus propios valores. Gracias por acompañarme en este viaje y te deseo la fuerza para seguir tu propio camino auténtico donde quiera que te lleve.